Vamos a empezar con una introducción al misterio del Triángulo de las Bermudas y luego pasamos a un ciclo de preguntas y respuestas. Entonces, empecemos a dialogar sobre este misterio que tanto asombra a los pobladores de la Tierra y que los científicos se hacen los sordos, los locos, ante no encontrar explicación a lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas. Es una zona geográfica formada por un triángulo, 3 puntos equidistantes de una cantidad de millas cuadradas. Anhelo que hayan visto los videos para prepararse para esta conferencia y las revistas dudas en las cuales tocan estos temas. Estos temas que no son recientes, vienen desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, tenemos el caso del barco Mary Celeste, perdido en diciembre de 1872. El barco no. El misterio es que este navío viajaba de Nueva York a Gibraltar, en Europa, y apareció con toda su tripulación desaparecida, sin ninguna explicación. Y hasta ahora se rumoran cantidades de cosas que puede haber sucedido, pero no se explican. Se encontraron los platos con las mesas, se encontró la ropa de la gente, se encontró sus propiedades, se encontró en especial la carga que transportaban, pero los tripulantes no aparecieron. Y no es el único caso. Según las estadísticas, existen más de 100 desapariciones inexplicables desde 1900 hasta inexplicables. 100 desapariciones inexplicables en la zona del Triángulo de las Bermudas, que no es el en el cual desaparece gentes, barcos, aviones. Hay otro lugar en forma antípoda, o sea, al otro lado. Si vemos el Triángulo de las Bermudas, exactamente al otro lado de la esfera, existe el Triángulo del Diablo, en el cual pasan las mismas desapariciones. Se calcula o se hacen cuenta de 300 barcos los que desaparecieron, 75 aviones y más de 1000 personas que no volvieron a aparecer. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que sucede? No se explican. Uno de los casos más emblemáticos es el de una flotilla de aviones militares, aviones de guerra de la Marina de los Estados Unidos, que desapareció esa flotilla. Estaban en comunicación con la torre de control y empezaron a indicar que se encontraban en una región rara, con nubes, y después dejaron de comunicarse y no aparecieron más. Y otro dato muy importante es el de un barco que desapareció. Este barco transportaba minerales y tenía 309 tripulantes y personal. Esto fue por épocas recientes y lo raro es que este barco, que es el que con más cantidad de gente desaparecieron, tenía toda la tecnología moderna, tenía toda la tecnología de comunicaciones y sin embargo desapareció. Mucho tiempo después fue encontrado en el fondo del mar.
pero lo raro no se encontraron cadáveres. O sea, las 309 gentes se esfumaron. Son muchos los casos de aviones, barcos, que simplemente dejaron de existir o aparecieron como barcos fantasmas. Les voy a pedir, para los que son investigadores, que busquen un libro que se llama Hombres como Dioses, del escritor H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Él escribió un libro titulado La máquina del tiempo, escribió otro libro, El hombre invisible, y mucha ciencia. ¿Qué es lo interesante de este libro, Hombres como Dioses? Eso lo pueden buscar en internet, lo lean y disfrutan de todas las cosas que se dice ahí, y la ciencia ficción, que no es ficción, porque son realidad, habla de los mundos paralelos, de los mundos universos, y allí se dice un dato muy interesante, que es precisamente lo que pasó y pasa en el Triángulo de las Bermudas. Gentes que vivían en Inglaterra iban en un auto, un grupo de gentes, por una carretera, se abrió una puerta dimensional y aparecieron en otro universo, en otro sistema, en otro lado, muy diferente donde ellos estaban. Entonces, este sabio maestro, investigador H.G. Wells, sus mercedes han disfrutado de su ciencia y su sabiduría en películas muy famosas, como la de La máquina del tiempo. Y allí nos explica lo del fenómeno de las puertas dimensionales. Lo que les puedo decir en honor a la verdad, yo mismo le pregunté al maestro Samael Aumbeor en México, en una fecha que estábamos asistiendo a una invitación, a una cena. Él rara vez asistía a esas actividades, pero por estar cerca mío y de otras personas que eran muy amigos de él, dio a esa cena, y yo tuve la oportunidad de preguntarle: maestro, ¿qué es lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas? Se puso muy serio y solo me contestó: son cosas de los extraterrestres. No me dio más datos, él era así, muchas veces era explícito y daba muchas cosas, pero fue lo único que me dijo. Y en referencia a los maestros, ese es el dato que tenemos, que son los extraterrestres los que manejan estas situaciones de transportar gentes. En diálogos con el maestro Kelly Induceos y el maestro Samael Joabator Beor sobre las desapariciones de gentes, lo que ellos me indicaron era que esas personas eran congregadas para ser transportadas a otros lugares por su evolución espiritual y sus características espirituales especiales que los hacían merecedores a ser llevados a otros lugares del cosmos para continuar su vida y su labor espiritual. O sea, eran personas, no eran al azar, no es que eran que simplemente se encontraban en ese lugar, en ese barco, en ese avión y desaparecieron, sino que eran gentes que fueron llevadas a otros lugares por los extraterrestres, quienes manejan la ciencia de la teletransportación, que es sacar a una persona de un lugar y llevarla a donde ellos están.
Yo por mí puedo dar referencia de los venerables maestros extraterrestres, cosas que me pasaron a mí, como la de que me sacaron del cuerpo físico, unas veces en astral y otras veces con cuerpo protónico, porque yo sabía que estaba en cuerpo, pero era el cuerpo físico, era lo que se llama el cuerpo protónico, porque tenemos, en el átomo tenemos los electrones y tenemos un cuerpo electrónico, tenemos un cuerpo protónico formado por los protones y tenemos un cuerpo neutrónico formado por los neutrones. Entonces, en cuerpo protónico fui llevado a una nave que era como un rascacielos y allí fui recibido por el capitán de esa nave, que para sorpresa mía era exactamente igual. Primero, todos los personajes que no veía y los tripulantes y todos tenían una máscara. No veía quién era. Pero ya cuando me iba a despedir, después que me mostraron en la nave y hablamos y dialogamos, el capitán se sacó la máscara y era un ingeniero, amigo, que trabajaba en el lugar donde yo trabajaba, una refinería, un ingeniero eléctrico. Y este ingeniero, él era muy estable, pero no era espiritualista, él no hablaba de las cosas de Dios ni nada de eso. Entonces yo dije, uy, el ingeniero tal. El maestro, cuando le pregunté y le conté todos esos datos, él me dijo, así es, hay muchos extraterrestres que tienen cuerpos físicos en la esfera y son personas comunes y corrientes, como el caso del ingeniero amigo suyo, pero que él no era un espiritualista, un esoterista, un buscador de las cosas de Dios, era común y corriente. Lo que me mostraron cuando fui teletransportado a esta nave en forma de un edificio como un rascacielos, fueron muchas de las cosas que van a suceder en el futuro, como es los maremotos que van a invadir las costas de las ciudades. En otra ocasión me llevaron a otro lugar con unos seres, no como conocemos a las personas actuales, sino que eran núcleos energéticos. Yo les puse de simbre los energéticos. Eran bolas azules que daban la imagen de un cuerpo físico, pero no tenían cuerpo físico en sí. Incluso había un niño pequeño, al cual yo cargué en mis brazos, y era una sensación muy especial sentir a estos seres. Igual ellos me mostraron también las cosas que van a pasar en los futuros tiempos, las guerras atómicas, los maremotos que van a azotar las costas de las esferas. Pero de los lugares muy especiales que me llevaron a visitar, son muchos y no es el tema de la conferencia, fue que me llevaron en una nave a un mundo, que todo el mundo era pura agua y solo había una isla, o sea, era el único lugar con tierra firme, y de ahí despegaban las naves. En ese mundo, que el maestro me dijo que se llamaba Dwinfor, en uno de los sistemas solares cercanos al nuestro, que hay 7 órdenes de mundos y que ese pertenecía al cuarto sistema de esferas. Lo interesante era que habían puras ciudades submarinas, o sea, ciudades que tenían unas cúpulas energéticas o cúpulas de algún material especial,
y allí habitaban todos los pobladores de ese mundo en diferentes ciudades, no era una sola ciudad, eran muchísimas. Y allí vivían las gentes, entonces, para que conozcan los diferentes lugares que existen en la creación, la cantidad de extraterrestres, que es una cosa inimaginable, es una cosa que no podemos imaginar, la cantidad de figuras que tenemos. Solo hablando de los extraterrestres positivos o celestiales, porque también he tenido visiones y tenido contacto con los extraterrestres periféricos, y ellos tienen sus imágenes o sus formas como insectos, como reptiles, sus rostros. Así es como en nuestro cosmos existe muchos lugares, y por eso el Cristo decía: las moradas de mi Padre son muchas. Entonces, después que explicación y que los científicos guardan silencio, un silencio sepulcral, cuando no encuentran cómo explicar algo. Por ejemplo, las piedras de Stonehenge en Inglaterra pesan cientos de toneladas, y los científicos no explican cómo fueron llevadas de las canteras que quedaban a cientos de kilómetros, llevadas a ese lugar donde queda ese lugar ritualística. La misma construcción de las pirámides, los científicos no saben cómo se construyeron, porque hay piedras que pesan hasta 250 toneladas, y ni con las grúas actuales sería posible construir las pirámides. Eso no lo dicen, lo guardan silencio, porque no pueden explicar. Nos han hecho creer que pusieron las piedras sobre troncos y que esclavos las iban empujando, y así fue como construyeron las pirámides, de los cuales científicos muy serios han dicho que esa es una falsedad, que con la tecnología actual sería imposible construir la pirámide y las pirámides, hablando de las tres pirámides. Otro lugar muy especial es Machu Picchu, que tiene unos cortes de piedras que ensamblan exactamente como cortadas con un aparato especial para que puedan encajar. O sea, no es que fueron talladas, sino que son cortadas. Tampoco explica la ciencia qué hicieron. Ellos guardan silencio. La ciencia lo que puede explicar lo explica, y lo que no, guarda silencio. Entonces, en esta forma, les vuelvo a decir que las desapariciones inexplicables de los tripulantes de las naves y aviones en el Triángulo de las Bermudas y en otros lugares del mundo, porque no solo es en el Triángulo de las Bermudas, hay lugares también donde han desaparecido gentes porque son teletransportados a naves cósmicas, algunos porque son llevados por los extraterrestres periféricos para ciertas actividades en las cuales, eso sí, el maestro Samael explicó, que les roban los órganos genitales y el ano para trasplantarlos en los mundos de Rigel, en Zeta Reticulum, para combatir el SIDA. Y por eso es que aparecen tantos animales sin los órganos sexuales, y en especial sin el ano, porque esto es lo que hacen estos extraterrestres, que la gente le dicen los chupacabras. Lo que hacen es hacer estas extracciones para luego hacer trasplantes allá en sus mundos.
El maestro Amael, en alguna de sus conferencias sobre extraterrestres, explicaba que estos extraterrestres periféricos se llevan la sangre de los desencarnados en los cementerios o se roban los cuerpos para hacer los trasplantes que les había dicho, porque no tienen forma de cómo combatir el SIDA que ha infectado esferas en la zona de Rigel. Y otro dato que nos dio el maestro, que Rigel desapareció como esfera, fue tanta la abominación y la violencia por el sodomismo y el infrasexualismo que explotaron. Como está a 900 años luz, tienen que esperar 900 años para dejar de verlo. En la constelación de Orión, allí encontramos el sol Rigel y lo vemos. Entonces su merced me dirán, pero nosotros lo estamos viendo, sí, pero la iluminación que ellos enviaron dura 900 años, ahí se terminará y ya no se verá. Entonces hay mucha gente que es desaparecida o por los extraterrestres celestiales, gente de gran evolución espiritual y que son llevados a otros lugares para continuar su evolución, y otros que han sido secuestrados, robados por los extraterrestres periféricos. Bueno, con esta pequeña introducción ya podemos empezar entonces con las preguntas, las cuales las contestaré con mucho agrado. Venerable maestro, ¿qué función tiene el Triángulo de las Bermudas en estas épocas y por qué? Adelante, maestro. El Triángulo de las Bermudas es una demostración al mundo y a sus pobladores de lo que es la ciencia extraterrestre. Y los científicos guardan mucho silencio. Para quienes deseen ampliar más, les voy a dar algunos libros que pueden leer. Hay uno que se llama El Triángulo de las Bermudas, de Eric von Daniken. Es un libro muy famoso, muy interesante. Hay otro que se llama El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz. Eso lo encuentran en internet, lo pueden bajar, leer, informarse sobre toda la secuencia de la cantidad de naves y aviones desaparecidos. Los señores extraterrestres, los jardineros del espacio, los maestros del cosmos, lo que hacen con esto es mostrarnos que ellos existen, que ellos son lo que son. Y como les explicaba, ellos lo que hacen es desaparecer a las gentes, teletransportarlas, llevarlas a otros mundos, a otras esferas, para que allá continúen con su ciclo evolutivo, físico y espiritual. Eso es lo que están haciendo. Los extraterrestres positivos y negativos usan este triángulo para algo, y por qué. Para demostrar a la esfera que ellos existen, porque es que los científicos de la Tierra, Rusia y Estados Unidos, me imagino que las calles deben estar más llenas. aló, Rusia y Estados Unidos no han comunicado al mundo de sus investigaciones sobre los extraterrestres porque no les conviene. Y Estados Unidos tiene una nave en la NASA, una nave que no la han podido manejar. Nos narraba el maestro Samael Joab que una vez un científico organizó equipos de millones de dólares para investigar la nave y de repente
un rayo energético de esa misma nave quemó todos esos equipos. Que más bien los rusos tienen otra nave, las cuales las entregaron a los extraterrestres para que se le formara al mundo de la existencia de estas naves, pero han guardado silencio, no lo han hecho. Que los rusos sí habían alcanzado a mover la nave hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. No habían podido hacer más. Hasta ahí eso era lo único. Mientras que los norteamericanos, no, después del incidente que les pasó, el accidente, de que fue destruido esas computadoras y equipos que habían instalado en la nave para poderla estudiar, dejaron de hacerla. Entonces, los extraterrestres tienen interés en que el mundo sepa la existencia de ellos. ¿Por qué? Cuando vengan los grandes conflictos bélicos, las guerras, lo que van a hacer es, por medio de los sistemas de teletransportación, van a rescatar gentes que tengan la evolución espiritual, que tengan la calidad moral, mística, para poder soportar los cambios de frecuencia en las naves cósmicas. Tampoco puede llevarse a cualquier persona a una nave cósmica, en especial el maestro ha indicado, el maestro Kelly Linuceo y Samuel Juan Torbeor, el maestro Eugenio Siragusa, que se necesita un cristal especial para poder soportar los cambios de frecuencia, porque las naves cambian de la tercera dimensión a la cuarta dimensión o quinta, etcétera, y el cuerpo físico que no esté preparado puede desencarnar. Y que uno de los requisitos para poder soportar estos cambios de frecuencia es la alimentación no cadavérica. Quien coma carne no va a poder soportar estos cambios de frecuencia. Adicional a eso, tiene que darle ciertos dispositivos, que eso los explica Siragusa en sus libros. Busquen los libros sobre Siragusa y allí van a encontrar sobre estos piedras o gemas que son las que son entregadas a una persona para poder soportar estos cambios de frecuencia. El mismo maestro Samael Aún Beor cuenta en sus libros, en sus historias, que se encontraron unos extraterrestres con él, descendieron de una nave y dialogaron, y le pidieron que él quería entrar a la nave y viajar. Entonces ellos le dijeron que todavía no era posible. Eso se debía a que el maestro Samael Aún Beor, su cuerpo físico, comía carne. No era la época de dar la doctrina de alimentación no cadavérica. Y por eso fue que él mismo no pudo ser llevado a esa nave. Y hay una de las causas por las cuales los maestros nos han preparado a no comer carne, porque esta alimentación cadavérica produce una energía mortus. Hay 3 energías: Hatus, Caos, Vi. Estas de energía caos, al comer carne, hace que tengamos una vibración cadavérica. O sea, todo comedor de carne es un cadáver andante, así dijo el Cristo. Cadáveres vivientes, cadáveres andantes. No pueden soportar los cambios de frecuencia en las naves. Esa fue mi contestación. Buen día. Una pregunta. ¿Los relatos acerca de la vida en el centro de la GEA se refieren a esta dimensión o están en otra dimensión? Adelante, maestro Luis.
el centro de la Tierra es hueca. Y en el centro de la Tierra existe un sol central. Esto no me lo han contado, no lo he leído nada, es que yo he estado allá en el centro de la Tierra. He estado en ciudades que existen en el centro de la Tierra, que son unas ciudades, unas construcciones de piedra. Esas piedras brillan. Allá no es necesario tener un foco para que le dé luz a uno, porque las piedras emiten una luminosidad fosforescente que da la luminosidad. Y lo interesante, la pregunta que me hicieron, es que uno ve el sol todo el tiempo ahí como que sean aproximadamente las 5 de la tarde acá en la esfera, y el sol está quieto. O sea, no es como el sol externo, que él está moviéndose. No, allá está el sol todo el tiempo. Esa es lo que vemos, ese sol permanentemente. Entonces, los moradores, los pobladores de allá, del centro de la Tierra, esos pobladores son seres superiores. Ellos están en contacto con las naves cósmicas, con los maestros extraterrestres de la luz, y así es como tenemos que los habitantes del centro de la Tierra se preparan para ayudar a los pobladores de la esfera cuando vengan las grandes guerras, los terremotos constantes y perennes. Me decía una vez el maestro, una vez que andábamos en un paseo con él, y me decía, mira Eliseo, el cambio geológico va a ser como cuando una mujer va a dar a luz o está de parto. Le ven las contracciones primero una vez a la semana, luego cada día, luego cada hora, luego cada 15 minutos, etcétera, etcétera. Así va a ser. Por eso no va a quedar piedra sobre piedra. Los grandes edificios de la Tierra, las grandes construcciones, por esa cantidad de terremotos, se van a desintegrar. Y estos pobladores, estos señores del centro de la Tierra, ellos tienen naves cósmicas y tienen sistemas muy evolucionados, van a ayudar a los rescates de los habitantes de la superficie terrestre. Ellos como intraterrestres, esa es su labor, y eso es lo que van a hacer estos venerables seres. Hay otra de rescate de personas que es por los conductos agárticos. Estos conductos agárticos son cuevas. En alguna ocasión, en una conferencia, les hablé de que en el Kanda de la Gea había un lugar o una zona llamada el Agartis, donde vivía la maestra Agar, y que el maestro Samael, el maestro Kelium y un grupo de monjes se introdujeron por cerca de 8 horas y caminaron casi 10 kilómetros de esas cuevas. Por supuesto, eso lo pueden hacer ellos con una guía consciente, porque iban dejando marcas por donde pasaban para poder regresar. Quien se meta a una cueva agártica y no sepa cómo conducirse, se puede perder y no aparecer más. Esas cuevas tienen muchas rutas. Entonces no vi cómo los señores extraterrestres a entrada de una de estas cuevas agárticas donde se iba a rescatar gente, colocaban un campo electromagnético que formaba una cruz, y los que tenían que entrar entraban porque su cuerpo estaba licenciado para hacerlo. O sea, no eran los que querían entrar, había mucha gente que quería entrar. Eso cuando sucedan las
guerra y los conflictos bélicos, todo el mundo van a buscar a los taoístas y van a buscar cómo huir o a dónde huir. Y la forma de dónde huir es huir hacia adentro, así decía el maestro Kelly Unceo Sinduceo. Hay que huir hacia adentro, hacia el interior, es decir, comunicarse con su ser interior e ir también a los remanentes. Los remanentes son seres, son lugares o sitios especiales a donde va a guiar a las personas para poder escapar de los conflictos bélicos, radioactivos, nucleares y la cantidad de terremotos que van a haber en esas épocas, más el hambre, la escasez, la mortandad, el canibalismo. Las grandes ciudades se van a convertir en centros de canibalismo. Al no tener la gente que comer, se van a comer los unos a los otros. Imagínense, solo en Bogotá se consumen diariamente como 5.000 toneladas de carne. Al no haber ya los conductos y los transportes para manejar todo ese, solo estoy hablando de la carne, pero tenemos otra cantidad de alimentos que son llevados. Entonces la gente, al no saber qué comer, van a comerse unos a otros. La gente se van a matar para eso. Entonces son cosas tan terribles que el pueblo de Dios, nos decía el maestro, los dos maestros, que cuando ellos digan, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas, los taoístas deben salir. Los que se queden en las ciudades van a sufrir las terribles consecuencias como las que les estoy diciendo, que no es ciencia ficción, es realidad de cosas que van a pasar en hechos futuros, y que por eso los maestros están creando los remanentes, que los remanentes no es que se crean, sino que es por la presencia de seres espirituales mutantes, y aquellos que no mutan energía genética no pueden estar en esos lugares. En estos remanentes, desde ahí se van a establecer mecanismos de transporte. Por ejemplo, yo vi una nave en forma de platillo volador. Se llama platillo porque son como un plato. Fui llevado con un adelanto en el tiempo porque no era la época actual, pero vi cosas que van a pasar en épocas futuras. Y vi a la gente sentaditas con unos de ropa alrededor. Estaban en los asientos circulares, pero en forma circular. Y la gente eran gentes que habían sido rescatadas de diferentes lugares de la esfera y llegadas a esas naves de rescate. El señor Ashtaran y sus naves de rescate intergaláctico están preparadas para todo este tipo de rescate, parecido a lo que sucede con el Triángulo de las Bermudas. O sea, teletransportan gente a estos lugares y allí se les da la atención, llevados a los lugares que deban ir. Esa fue mi contesta. Estas transportaciones de los seres deben de tener una preparación o hay una selección de estos seres, maestro, por su preparación. Adelante, maestro. Así es, yo les había hablado de que características que los maestros nos han indicado es no comer carne. O sea, quien tiene una alimentación cadavérica es un cadáver andante, es un sepulcro. Así les decía el Kabir Jesús, sepulcros blanqueados. Entonces, esa vibración caos mortus hace que las gentes no puedan estar o sobrevivir a los cambios de frecuencia
a menos que se les entregue unos dispositivos especiales para poder superar estos cambios de frecuencias. Pero el pueblo de Dios, el pueblo taoísta, ha sido preparado por el maestro con una alicertacel sana y en especial hacer ejercicios. Y ahí la insistencia de hacer los ejercicios y mutar la energía genética, mutar las aguas vivas, las aguas de la vida. Quien muta sus aguas genéticas produce ciertos componentes que son los que le van a permitir o desear estar en estas naves de rescate. El maestro ha indicado mucho sobre estos componentes hidrogénicos que van a ser los que van a licenciar estar en las naves cósmicas. Hacer ejercicios, hacer lo que dice la obra de Dios y en especial cumplir los 10 mandaciertos. El maestro nos enseñaba que la humanidad solo con cumplir los 10 mandaciertos se salvaba, se liberaba. Solo cumpliendo los 10 mandaciertos ya las gentes están preparadas para ser salvados o rescatados. Esa fue mi contestación. Gracias, maestro Eliseo. Pregunta María Susana Martínez Velázquez. Venerable maestro Eliseo, ¿con qué transportaban las piedras de las pirámides de Egipto? ¿Con teletransportable o con otra forma? Adelante, maestro Eliseo. Una pregunta que no se la hice al maestro Samael Joab en su actual retorno, que cómo era que se construyeron las pirámides, que cómo era que se construyó Machu Picchu o Stonehenge en Inglaterra, que son unas piedras megalíticas, piedras de cientos de toneladas. Entonces él me explicaba, dispositivo que entra en la palma de la mano. Ese dispositivo tan pequeño lo que hace es invierte la fuerza de la gravedad y la persona toca la piedra con el dispositivo y al invertirse la ley de la gravedad, una sola persona puede mover una piedra gigantesca de 100, 200 toneladas. Con estos dispositivos fue que se pudieron construir pirámides, Machu Picchu y otros lugares emblemáticos en la esfera. Lugares como Stonehenge, que fueron sitios donde se hacían los druidas, hacían grandes rituales de acuerdo a las épocas astronómicas o las fechas especiales de la esfera. Ellos hacían sus rituales. Fueron llevadas estas piedras en esta forma como les estoy explicando, con un dispositivo que cabe en la palma de la mano, se toca el objeto que se va a mover y lo movían. Esa fue mi contesta. Una pregunta, ¿qué hay dentro de una nave? Adelante, maestro Luis. Listo. La pregunta la contesta es la siguiente. Hay naves cósmicas de todo tipo, desde individuales donde es para que una sola persona se transporte, hay otras para 2, 3, 5, 10 personas, hay naves muy inmensas, casi del tamaño de toda la esfera, hay lo que se llaman las naves nodrizas, es decir, hay naves de todo tamaño. Y dentro de esas naves están los dispositivos y la tecnología. Sobre qué tipo de combustible utilizan, ellos utilizan, eso lo pueden encontrar
en los libros del maestro Gurdjieff, Cuentos de Belcebú a su nietecito, donde habla de la ley de San Benoma. Explica con lujo de detalles, ahí lo van a encontrar. La ley de San Benoma es una ley que es la ley de la caída. Es decir, la nave se conecta con algún sol central gigantesco que tenga un poder de atracción inmenso y utilizan esa ley de la gravitación para poderse mover. Y por supuesto ellos manejan la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta dimensión y otras dimensiones superiores, utilizando este sistema de combustible, o sea, la ley de gravedad, y es conectarse a los diferentes soles, los más grandes, los más gigantescos, para de acuerdo a eso poderse mover al sitio que ellos dispongan. Tienen disposiciones y pantallas gigantescas para manejar. Les cuento algo muy interesante. En una de estas naves que estuve, en una ocasión, yo quería saber cómo manejaban el problema del agua, porque pues ¿qué sucedía? Entonces fui a un lavabo, abrí la llave, me cayó agua, pero era una agua que despedía una luz de color azul, o sea, era una agua luminosa. Me interesó la explicación, o la explicación. Entonces empecé a seguir los conductos hasta que llegué a un lugar donde el agua se reprocesaba, y con esta luz, que era una luz que volvía a purificar el agua, es decir, el agua que se utilizaba iba a allí, volvía a ser sometida a estos rayos de luz energéticos para volver a quedar limpia otra vez y ser reprocesada. Inventos de los extraterrestres, eso es lo que hay. Les estoy hablando de uno, de cómo ellos arreglan el problema del agua en estas naves cósmicas donde hay tantas gentes que se necesitaría inmensos volúmenes de agua para poder subsistir y que ocuparían demasiado espacio. Entonces el sistema que usan es el de reciclacierto en forma de dispositivos que ellos conocen. Esa fue mi contestación. ¿Cómo es que aparece el Triángulo de las Bermudas y qué tanto se sabe de sus misterios? Gratísimas, desde Lima, Perú. Muchísimas gracias. Vuelvo a decirles, los libros, les mandé unos videos y les mandé cualquier cantidad de revistas duras. Allí pueden encontrar todo lo que quieran y por eso les envío el material con tiempo para que lo estudien, lo asimilen y estén preparados para la... El Triángulo de las Bermudas es un lugar geográfico especial, igual que el Triángulo del Diablo, que se encuentra cerca a la China. La esfera Gea es un ente viviente, tiene cerebros, tiene manos, tiene pies. Por ejemplo, los dos pies de la Tierra actualmente son: el pie izquierdo es los Estados Unidos, o la pierna izquierda; la pierna derecha es los países árabes, y las profecías de Gog y Magog es que se van a enfrentar las dos piernas entre sí. Así es como el cerebro de la esfera es el Japón, el intestino de la Tierra es el mar Mediterráneo,
Y así, cada lugar de la Tierra tiene un lugar especial. El Kundalini de la Tierra lo encontramos en Colombia, lo encontramos a lo largo de la cordillera de los Andes, en la Sierra Nevada del Cocuy, se encuentra el Kundalini de la esfera. Son datos que nos entregaron nuestros maestros, nuestros guías, en los cuales los bandidos, los delincuentes, los acusan de falsarios, mentirosos, plagiadores. Y no es así, porque ¿por qué nadie había dado ese dato? ¿De dónde estaba el Kundalini de la esfera? Pues ahí está el Kundalini de la esfera, en la Sierra Nevada del Cocuy. Y así, cada lugar de la esfera tiene un papel especial. El Triángulo de las Bermudas, unos dicen que hay unos cuarteles o unos omnipuertos en ese lugar, pero es tan inmenso el Triángulo de las Bermudas que no parece así. Simplemente lo que sucede es estas desapariciones misteriosas, porque a veces desaparecen con naves y todos, aviones que desaparecen, simplemente se sumaron y de los tripulantes no se sabe nada. Lo más raro y excéntrico es buques con cantidad de gente, como les decía, el buque carguero que tenía 309 tripulantes y que desaparecieron. Después apareció el buque en el fondo del mar, pero sin ni un muerto. ¿Y cómo se hundió ese barco? Con toda la tecnología moderna que tenía, porque esto fue en épocas recientes. Esto es lo que están haciendo para mostrar al mundo el poder de los señores del espacio, que no estamos solos, que las grandes potencias tienen sus dispositivos científicos y se lanzarán a la guerra para destruirse entre sí, pero que tenemos quien nos proteja y nos salve, y que tenemos nuestros guías espirituales con toda la conciencia para conducirnos hacia donde debamos ir, para poder soportar toda esta violencia que se va a invadir el mundo y la esfera. Por eso es tan importante la práctica del taoísmo. O sea, no es que porque me están viendo, yo quiero destacar. No, la práctica de la doctrina es algo individual y que cada uno debemos hacerlo cada día, ser mejor, ser superior, cada día hacer carne y sangre en la doctrina para tener acceso a todas estas posibilidades con todos los sistemas que los cielos han preparado, como son los remanentes, las naves de rescate, los conductos agárticos y otros sistemas de rescate que en su concierto se darán. Esa fue la contestación. Un ser que se hace llamar Drúmbalo Melquisedec dice que el triángulo de las Bermudas fue el resultado de un experimento hecho por los atlantes, donde trataron de abrir portales interdimensionales, pero resultó muy mal. ¿Es esto verdad? Adelante, maestro Luis. Son de las diferentes cosas que se dicen del Triángulo de las Bermudas. Es tanta la curiosidad de la gente. Hay muchos escritores de libros, ya les he dado los títulos para que los busquen, el de Erich von Däniken y el otro autor, Charles Berlitz. Hay videos, les envié 2 videos para que lo vieran. O sea, es mucha la cantidad de teorías que hay.
Hay gentes que dicen que los atlantes dejaron unos dispositivos, que esos dispositivos en determinadas épocas funcionan y hacen que las naves desaparezcan. Pero no coincido con eso, porque los señores extraterrestres, que son los que manejan las desapariciones o la teletransportación, no es que desaparecen una nave así por azar. No, esas naves son con gente que han sido seleccionadas para ser llevadas a otros lugares. Es una forma de rescate intergaláctico para ciertas personas que por su evolución espiritual así lo merecen. Entonces no es que son cosas al azar, que apareció un barco y ¡prum!, desapareció la gente y ya, así fue. No, esas son cuestiones muy organizadas por los señores del espacio. Ellos tienen sus controles, por eso es su sabiduría y su altísima tecnología para saber a quién rescatan. Entonces son muchísimas las cosas que se dicen sobre el Triángulo de las Bermudas, pero no dan una explicación. Es decir, los científicos se hacen los locos. Cuando les interesa dicen cosas y cuando no se hacen los locos. Miren que no encuentran cómo es posible que toda una flotilla de aviones militares desapareció de las pantallas, de los radares, de los sistemas de comunicación, y no se supo nunca más nada. ¿A dónde fueron? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? No hay quien lo diga. Me ciño y les vuelvo a decir la pregunta que yo le hice al maestro Samael Aumbeor sobre qué era lo que pasaba en el Triángulo de las Bermudas, y él lo que me contestó son cosas de los extraterrestres, no más. No me dijo más, habló mucha doctrina, no nada, solo eso. Entonces aceptemos que los extraterrestres, cuyas naves pueden andar en el cielo, en la tierra, dentro de la tierra, se pueden mover con mecanismos de manejar el hiperespacio, manejarse tranquilamente por intermedio de la tierra o por el agua o por el aire. Esa es la tecnología terrestre y extraterrestre. Y esa tecnología altísima es la que hace que sucedan estas desapariciones y tantas versiones o teorías al mismo, pero es mejor aceptar lo que dicen los maestros, que son los extraterrestres los que están manejando estas desapariciones. Esta fue la contesta. Buen día. ¿De qué están hechos los extraterrestres? Adelante, maestro. Los extraterrestres depende de qué nivel evolutivo tengan. En una ocasión yo caminaba en astral con el maestro Keliunseos Induceus, y cada segundo el maestro adoptaba una figura diferente, en estatura y con ropas y trajes diferentes, seres de 5 metros, de 2 metros, de medio metro, y conforme íbamos caminando estos seres iban cambiando. Cuando le pregunté al maestro, esta experiencia, ¿cuál es la enseñanza que me dio? Me dijo, es mostrarte las diferentes formas que tengo en tantos lugares de los cosmos. Entonces con esto les estoy indicando que las formas que tienen los señores del espacio son muchísimas, infinitas, de las que yo he visto. Una vez me presentaron los seres que el maestro Samael me dijo que eran marcianos. Ellos me dijeron, nosotros somos los Baj, B-A-J, Baj.
Tenían un traje muy bonito, rojo con blanco, con una cinta sobre una camisa de color blanco, una banda roja. Estos eran los Bags. Incluso había una jovencita de como unos 12 heliocrones y otros venerables seres extraterrestres con los cuales estoy dialogando, y me mostraron algunos inventos. Por ejemplo, uno de esos era un casco que creaba un campo electromagnético y reprocesaba el CO2, es decir, nos inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Este casco electromagnético lo que hacía era reprocesar el CO2 y volverlo a convertir en oxígeno. Y me mostraban los Bach cómo podíamos o cómo se podía con ese invento estar en el mar, en las aguas, en la tierra, en el espacio, en cualquier lugar, porque no necesitaba un tanque de oxígeno, porque ese cualquier rato se acaba. Entonces tendría que cargar cualquier cantidad de tanques. Simplemente con este dispositivo, con este invento, tienen ellos, se podían dar en cualquier lugar del cosmos. Otros extraterrestres que conocí son los energéticos. Ellos no tenían cuerpo físico como lo conocemos, no simplemente eran bolas de energía que tenían forma humana, pero no era cuerpo humano, eran cuerpos energéticos. Y de los periféricos, lo que su mercedes encuentran en internet, por ahí vi que mostraron ahorita unas imágenes extraterrestres. Los periféricos también hay cualquier cantidad de imágenes y figuras, desde las más monstruosas hasta las más accesibles a que podamos ver. Los extraterrestres periféricos son los que pretenden llevarse a las gentes, pretenden llevarse a los cuerpos físicos. El maestro Samael Juarbeor una vez me decía, esos extraterrestres periféricos se están llevando algunos seres con cuerpo físico, se están llevando la sangre, los cadáveres, animales de aquí de la esfera, pero lo único que no se llevarán serán el cuerpo físico de los taoístas, por ser mutantes. Entonces ellos no son tontos para succionar genes que tienen de evolución y genes que buscan los caminos de Dios para llevarse. Entonces, por ese lado, los taoístas están salvados. Y exacto, como la imagen que están mostrando en este momento aquí. Imágenes es lo que hay de extraterrestre. Son miles de configuraciones que existen, tanto de los periféricos como de los maestros de luz, maestros celestiales. Hay extraterrestres de las diferentes razas, amarillas, negros, etcétera, etcétera. Nos decía el maestro Samael que Changó era un extraterrestre negro que fue traído del espacio aquí a la esfera Tierra para hacer el rescate de las razas africanas. Esas fueron las doctrinas que Changó entregó, hoy degeneradas con el reggaetón, el reggae, etcétera, etcétera, y que lo mejor que quedó de Changó fue la cumbia, que es una magia sexual, es una magia musical para poder mutar la energía genética ubicada en las caderas y ascenderla.
Por eso la cumbia es como es, pero es una música sacra, una música celestial que fue entregada entre las diferentes doctrinas que entregó el señor Changó para el rescate de las razas africanas. Esa fue la contestación. Buen día, maestro. Muchas gracias por esta hermosísima conferencia. Maestro, su merced, ¿qué opina respecto a los seres que vivimos en las costas de algún país, con respecto a lo que su merced nos hacía referencia hace unos instantes? Gracias, maestro. Adelante, maestro. Bueno, la advertencia es que en lo posible no traten de ubicarse cerca del mar exactamente. El mar es muy hermoso, muy sabroso, muy saludable, pero para vivir se corre el riesgo de los grandes maremotos que van a suceder, y es lo que me mostraron los extraterrestres, y que les dijera a las gentes las cosas que van a suceder. Y en el libro de mensajes apocalípticos y extraterrestres, algunas cosas escribí sobre eso, y la petición de los seres de la luz que se evite vivir lo más cerca posible a la costa, exactamente cercano al mar. ¿Por qué? Porque cuando vengan el cambio geológico, las olas, imagínense que la Tierra gira a 1700 kilómetros por hora, esa es la velocidad de la Tierra. Y si de repente se para, entonces todos esos océanos se van a lanzar sobre las costas. Quienes se van a salvar van a ser los que sean rescatados por naves, o se encuentren en remanentes, o se encuentren en lugares especiales, los cuales en su instante, en su concierto, cuando se diga, se dará la orden que está en la Biblia: salid de Babilonia, pueblo mío. Babilonia son las ciudades, para que no sean partícipes de sus plagas ni de sus maldiciones. Solo ahorita con la plaga apocalíptica del coronavirus tuvimos solo una muestrita nada más de las plagas que van a venir. Plagas apocalípticas hay muchísimas. Les voy a recordar algunas de las que el maestro me decía. Por ejemplo, el contagio del SIDA por estornudo, que ahorita existen como 4 o 5 variedades de virus de SIDA, pero van a cambiar y va a haber un virus del SIDA que se va a contagiar por estornudo. Un sidoso llega a un cine y estornuda y contagió a todos los que pudo. Otra enfermedad que el maestro decía era la de la lepra galopante. La lepra es una enfermedad que se desarrolla como en 10 heliocrones o 10 años. Pero la lepra galopante se va a desarrollar en un mes aproximadamente. Y eso va a enloquecer a las gentes, a los médicos al ver a sus familiares con esta enfermedad y sin saber qué hacer. O sea, debemos estar preparados para la cantidad de cosas que van a venir. Entonces, las ciudades que viven a orillas del mar corren peligros. Yo he visto muchas ciudades en visiones apocalípticas. He visto cómo las olas entraban y las devoraban. Hay una ciudad que queda a orillas de un río y veía cómo el mar entraba a lo largo del río, una ola gigantesca, y se tragaba la ciudad y avanzaba por la cuenca del río. Tuve una visión de Bucaramanga. Bucaramanga venían unas olas gigantescas y la tapaban,
Bucaramanga está entre colinas, entre cerros, y quedaba convertida en una burbuja. Esa es una profecía del maestro sobre esta ciudad. Y así, entonces, es mejor evitar vivir en las cercanías del mar. Pero los que viven y tienen sus empleos, sus casas, sus viviendas, sus negocios, sus trabajos, no se vayan a alocar, a botar la empresa, el trabajo que tienen, la familia, etcétera, etcétera. No. Deben estar preparados para el instante que se diga que hay que huir, hay que huir. Para eso es que hay que estar preparado. El maestro Samael en determinado momento, ¿no es cierto?, indicó que cada quien, cada familia, cada miembro de una familia debía tener una mochila con ciertas cuestiones básicas, como es una lupa, que la lupa sirve para hacer fuego, velas, fósforos, linternas, etcétera, etcétera, y ropa, chaqueta, lo mínimo, una mochila con lo más mínimo para, en caso de una huida, salir lo más pronto posible. Pero cuando se diga que hay que huir o salir, como dice la Biblia, salir de Babilonia, hay que hacerlo en el instante que es, porque luego se va a producir un caos político, un caos militar, no va a haber quien mande, no va a haber policía, no va a haber ejército, no va a haber despacho de combustibles, las gasolineras no va a haber quien las maneje, no va a haber quien maneje el transporte de combustible, las refinerías se van a parar, etcétera, etcétera. Entonces, quien quiera dejar para el último, huir, no. Cuando se dé la orden, y eso en su instante, nuestros maestros, que son los dos testigos del Apocalipsis, dirán qué hay que hacer. La gente recibirá por órdenes mentales, por órdenes físicas, por comunicaciones, recibirán la orden y hay que hacerlo. Entonces lo que hay que estar es preparados. Se les despertará la clarividencia a muchas personas para que puedan recibir estos mensajes, porque los celulares no van a servir, las radios no van a servir, el internet no va a servir. En un cambio geológico se cambian los polos y deja de existir la electricidad, las comunicaciones como las conocemos ahorita. Entonces la única forma de recibir órdenes serán telepáticas, mentales, y habrán seres que se les preparará o tendrán la disposición energética para despertarle poderes y que puedan recibir los mensajes que nuestros maestros darán al pueblo de Dios, al pueblo taoísta, para saber hacia dónde dirigirse, hacia dónde huir. Entonces lo que hay que estar es preparados, los que viven en las costas, que fue la pregunta, preparados para salir a tiempo del lugar donde estén y no sufrir las consecuencias. Esta fue la contesta. Pregunta Omar Guillermo Saray Rodríguez. Maestro Eliseo, mi pregunta es la siguiente. El chakra solar que queda en la primavera luchada y que es donde el maestro Samael debe reunir las 12 tribus de Israel, ese sería también el remanente para este pueblo de Dios. Adelante, maestro Eliseo. Remanentes hay muchos lugares, y el venerable maestro Astar Charán y Keptón entregaron al grupo de la gran fraternidad intergaláctica
que las manejaba Eugenio Siragusa, entregaron los mapas de los extraterrestres. Yo recibí esos mapas y los quise publicar en el libro Mensajes Apocalípticos. El maestro me dijo, maestro Keliunseus, Induseus, no es posible. Déjame preguntarle al maestro Kektón y al maestro Astar Sharan si esto es posible. La contestación de ellos es, o fue, que no podía ser, porque si estos mapas se publicaban, los primeros que iban a huir iban a ser los delincuentes, los mentirosos, los ladrones, los fenicarios, los sodomitas, que son los más temerosos, eran los primeros que iban a huir a esos lugares remanentes, y esos remanentes dejarían de ser. Un remanente es remanente por la presencia de las personas que están ahí, por los seres que están ahí. Donde exista un grupo de taoístas, ese es un remanente. Así es que ellos no autorizaron que se publicara, y me dijo también, y todos los que tienen esos mapas se les va a ir desapareciendo. Bueno, yo lo tenía conmigo, y estuvo todo el tiempo conmigo por muchos heliocrones, los mapas de los remanentes de Sudamérica, de Centroamérica, aunque Centroamérica casi va a desaparecer toda, de Estados Unidos, que desaparece todo lo que es la costa, las dos costas de Estados Unidos se unen con los grandes lagos y queda solo el centro de los Estados Unidos. El continente africano sí queda casi todo. Así es como se desaparecieron esos mapas, y no lo tenía, y cuando hubo la huida del templo, pues yo dejé esos documentos en unas mochilas o en unos maletines, y también desaparecieron. Entonces, los mapas de los remanentes ya no existen. Primero porque fue una orden cósmica y se cumplió. Desaparecieron los mapas, los que los tenían, se les perdieron de uno en uno, incluso se me perdió a mí mismo. Alguien en el templo le metió mano a eso y se perdió ese mapa. Pero lo mejor y el mejor consejo es la guía de nuestros maestros. Las guías verdaderas y reales, no las de los plagiadores. Esos plagiadores no son capaces de salvarse ni ellos mismos. Peor van a pretender salvar a otros. ¿Cómo van a pretender salvarse ellos si ellos mismos están sumergidos en las tinieblas de la mentira, el engaño y el robo, y van a pretender salvar a otros? Las guías de nuestros maestros, miren cómo nos protegió del coronavirus. Sus palabras tan proféticas, que pondrían aves cósmicas para cuidar a los taoístas, y así fue. Ha sido y será. Entonces tengamos siempre la fe y la esperanza que ellos nos conducirán y harán lo más adecuado para el pueblo de Dios. Esa fue la contesta. Buen día, venerable maestro. Las naves extraterrestres viajan a la velocidad de la luz o superan esta nomenclatura, que en términos terrestres es insuperable. Adelante, maestro Eliseo. Gratísimas por la pregunta. La velocidad de la luz, de acuerdo a la fórmula de Albert Einstein, que relaciona la masa con la velocidad de la luz, es el limitante de la tercera a la cuarta dimensión. Cuando un cuerpo físico logra la velocidad de la luz, pasa a la cuarta dimensión. Ese es el mecanismo que manejan las naves cósmicas. Ellas aceleran y de repente ¡fuaf!, desaparecen. Pasaron a la cuarta dimensión.
Hay otra forma de pasar a la cuarta dimensión y es aumentar la vibracel de los átomos de nuestro cuerpo. Es lo que se conoce como los estados ginas. Entonces, en esa forma pasamos del cuerpo físico a la cuarta dimensión. En una de las conferencias de las que sé dar me preguntaron sobre cómo hacer esa práctica. Les dije que está en el libro amarillo del maestro Samael Aun Weor, hacer la práctica con el dios Harpócrates, y así pueden lograr pasar. Entonces, la limitante de la tercera a la cuarta dimensión es la velocidad de la luz, o la velocidad de la luz. Cuando un cuerpo físico alcanza ese límite, pasa a la cuarta dimensión, que es lo que hacen las naves cósmicas. Ellos, utilizando el hiperespacio, pasan de la tercera a la cuarta, pueden pasar a la quinta, sexta dimensión, dependiendo de la jerarquía de los maestros extraterrestres. Hay algunos que llegan hasta la novena dimensión, sus naves cósmicas son los extraterrestres superiores, maestros de la guerra, para poder enfrentarse a los periféricos y a los rigelianos. Manejan dimensiones superiores a los cuales estos no tienen acceso, y así es como desde allá los combaten. Esa fue la contesta. Adelante. Venerable maestro, ¿se puede establecer si habrá un límite de edad de los rescatados? Adelante, maestro Eliseo. Interesante la pregunta. No puede haber límite de edad, porque simplemente por los valores energéticos, los valores espirituales, la mutacel que haya hecho la persona, la práctica de la doctrina. Entonces en eso no hay límite de edad. No se puede decir que los mayores de 80 ya no pueden ser rescatados, o los mayores de 90 no pueden ser rescatados. No, eso no tiene nada que ver. Los extraterrestres tienen mecanismos para incluso recuperar la edad de las personas. Existe en Saturno pirámides donde son llevados los cuerpos internos, los cuerpos protónicos de los taoístas, y allí le recomponen sus templos internos, su cuerpo físico, y esa persona aparentemente tiene una edad de 70, 80 años, Heliocrones, pero es más joven por haber estado en esas pirámides. Esa fue mi contestación. Vuestra merced nos dice que la Gea tiene una composición como un cuerpo, donde posee piernas, columna y demás. ¿Dónde queda el sexo de la esfera? ¿Esta practica el estado sexual con alguna energía? ¿Cómo lo hace? Gracias. Adelante, maestro. Bueno, les voy a contestar lo que el maestro es. Son preguntas que no eran muy curiosos y se las preguntaba al maestro. y el maestro me las contestaba, no era muy preguntón, así como son sus mercedes. Entonces él decía que el sexo de la Tierra primero es toda la esfera, o sea, toda la esfera es el sexo de la Tierra, porque si no, no hubiera la reproducción de los vegetales. Por eso, el primer lugar del sexo de la Tierra es toda la esfera. Donde hay vegetación, ahí está reproduciéndose el sexo. Ahora, el maestro dijo que en Cali se encontraba una roca que era correspondiente al sexo de la madre Gea. Una roca gigantesca
y que en la iglesia de la Ermita, en Cali, los que conocen Cali, la iglesia de la Ermita, allí eran depositados el alma de los espermas de todos los fornicarios de la esfera. Entonces vean la importancia de Cali. O sea, el sexo de la tierra está en la plataforma rocosa que corresponde a la zona de la copa de cáliz, que es como una forma de una copa. Pero que en la iglesia de la Ermita era donde eran depositados el alma de los espermas de todos los fornicarios de la tierra. Y que en el Vaticano, por eso se llama Vaticano, en la iglesia de San Pedro, otra piedra, allí eran depositados los espermas de todos los que hacían sodomismo sobre la esfera. El alma de esos espermas iban a ese lugar que es el Vaticano. Así es que ya saben dónde se encuentra el sexo de la esfera. Se encuentra en toda la esfera alrededor y en la gran masa rocosa que corresponde a la zona de Cali. Es mi contesta. Buen día, maestro Eliseus. Los saluda Muxiel y me puede explicar si existen señales o premonitorios en esa área del Triángulo de las Bermudas que indican la posible emersión de la Atlántida en cualquier momento. Adelante, maestro Eliseus. Efectivamente, por eso se llama Mar Atlántico, porque ahí se encontraba el continente atlántico. Y la doctrina, maestro Eliseus es que el continente americano se hundiría y saldría el continente atlántico. Eso hay muchos investigadores y científicos y han encontrado construcciones gigantescas precisamente en la zona de las Bermudas, porque esa es una zona correspondiente a lo que era el Atlántico. Y como la profecía de los continentes es, como les dije, se une el americano y surge el continente atlántico. Y la zona del Triángulo de las Bermudas tiene mucho que ver con el antiguo continente atlántico. Esa fue mi contestación. ¿Qué significa Triángulo de las Bermudas? Gratísimo. Es un triángulo geográfico compuesto por la Florida, la zona de las Bermudas y otra isla, que forman un triángulo. ¿Y cómo se formó este triángulo? Porque en esa zona es donde se produjeron las desapariciones de barcos y aviones. Entonces los investigadores determinaron que era precisamente, exactamente en esa zona geográfica, por ese triángulo. El lugar exacto lo van a encontrar en los videos que les mandé y en las revistas duras. Allí van a encontrar exactamente la descripción de los lugares geográficos que conforman el Triángulo de las Bermudas. Fue llamado así el Triángulo de las Bermudas porque la Bermuda es una de las zonas geográficas, uno de los puntos de ese triángulo que corresponde a las desapariciones de barcos y aviones. Esa fue mi contestación. Gracias, maestro. Maestro, en una contesta anterior, su merced nos dijo que Changó
era un extraterrestre que había venido a cumplir una misión. Al igual dijo que lo único que había dejado o había hecho era la cumbia. La pregunta de Marcelo Mamani dice: buen día, venerable maestro, ¿qué tipo de cumbia se refiere? Adelante, maestro Eliseo. La cumbia tradicional, no la cumbia moderna con baterías. La cumbia tradicional con sus intrusiertos, sus maracas, sus cununos, sus tamborcitos. Esa es la cumbia que el maestro trajo y entregó en los rituales tántricos secretos que Changó entregó a través de muchos maestros de raza africana, el sistema de cómo mutar la energía genética utilizando la sagrada música de la cumbia. Hoy esa cumbia está cambiada, hay la tecnocumbia, tienen intrusietos más bien para bajar la energía genética en vez de subirla. Pero esa es una doctrina y ahí la tienen, la entregó el maestro, que la cumbia fue un sistema que entregó Changó para que la raza africana sublimara con sus movimientos pélvicos, tanto el varón como la varona, sublimaran sus energías genéticas al calentar con el movimiento de la cumbia, calentar su energía genética y esta ascender hacia los lugares superiores del cosmos hombre, que es su cerebro, o sea, de su sexo, de la zona de la región sacra a su cabeza. Esa es la contesta. Maestro Eliseo, ¿hay alguna relación entre tango y Changó? ¿Cuál? Gratísimo. Así es. La palabra tango, muchos investigadores dicen que viene de la palabra Changó y que el tango en sus bases fue practicada por las gentes de origen africano que estaban en la Argentina y crearon el tango. Eso hay muchos investigadores y en los orígenes del tango van a encontrar esa versión y así es. Son técnicas musicales sacras entregadas en su momento, en su instante, a ciertos grupos especiales de gente como mecanismo mutatorio para mutar las genéticas y que estas aguas genéticas alicierten a nuestros seres. Esa fue la contesta. Quisiera saber si los extraterrestres tienen alma y si estos están a un nivel de demonios o ángeles. Gratísimas, maestro. Adelante, maestro Eliseo. Hay extraterrestres de diferentes niveles conscientivos. Hay unos muy avanzados, lo que el maestro habla de los ajalas, que los ajalas son núcleos de soles y esos núcleos de soles hacen que por esta presencia de esta cantidad de soles, los que viven en esos lugares sean muy evolucionados, extremadamente evolucionados. Y así como hay lugares infracósmicos, hay lugares también supracósmicos, y las configuraciones o figuras de los extraterrestres es inconmensurable, es inmensa. Existen de toda clase de extraterrestres, unos muy superiores, otros no tan superiores, pero avanzados, y hay lugares del cosmos donde son personas comunes y corrientes, similares a nos, pero cuando se posee
o se le entrega a una civilización, a un núcleo de seres o a determinadas esferas. La ciencia de los viajes extraterrestres es porque se lo merecen y porque son seres que son dignos de viajar por el espacio. Algunos se han adueñado de esta ciencia extraterrestre, como los periféricos, Rigelianos, Zeta Reticulum, Vilcos, Blascor, para retomar civilizaciones, pueblos, esferas y convertirlos como alimento. Estos son de los peores extraterrestres, porque cuando decimos extraterrestres es fuera de la Tierra. Estos extraterrestres hay muy superiores y hay también de los peores niveles. Esa fue la contesta. ¿Los incubos y sucubos también son extraterrestres? Adelante, Marco. No es así. Los incubos, el incubo es una entidad que se forma por la masturbación del hombre, y el súcubo por la masturbación de la mujer. Lean el libro El misterio del áureo florecer del maestro Samael Aun Weor, donde nos habla mucho de los incubos y los súcubos. Allí pueden encontrar bastantes datos sobre estas energías. Entonces no es que son extraterrestres, están con todos aquellos que se masturban, crean estos incubos y súcubos, sean hombres o sean mujeres, forman esta entidad negativa. Es una entidad que impulsa a que la persona se siga masturbando. Por eso el masturbador cae en ese ciclo. Sigue masturbándose porque ese incubo o ese súcubo lo impulsa o la impulsa a que siga masturbándose más, porque de eso se alimenta, de esa energía de la masturbación. Esa fue la contestación. Venerable maestro Liceo, tengo una pregunta. ¿Qué significa Bermudas? Gratitud. Bermuda quiere decir Bermudos. Es un nombre geográfico, es un lugar que se llama así, Bermudas. Y dio nombre a este famoso triángulo. Esa es mi contestación. ¿Qué sucedió con el avión de Malasia Airlines y sus ocupantes? Gratitud y mucha salud a vuestra merced. Adelante, maestro Liceo. Son cosas de los secretos. A los maestros se les preguntaron eso y ellos no contestaron. Ellos no se ponen a contestar, porque por eso son perseguidos, por las cosas que revelan. Eso es una intriga que no se ha podido develar, no encontraron, no saben qué pasó. Se la llevaron los extraterrestres, no se lo llevaron. Cualquier cosa que se diga puede ser, pero hay mucho de geopolítica, de política militar, política científica, porque habían unos científicos que iban en esos aviones y los cuales desaparecieron. Que se los llevaron los extraterrestres es posible, pero los maestros no se quisieron pronunciar sobre el asunto porque ellos saben que es una cosa muy delicada. Esa fue la... Grande maestro, buen día. Soy Susania Amos. Permítame preguntar. Anunciaron el presidente Trump una máquina extraterrestre para este año entrante, año 2021. Dejamos a los mayores rejuvenecidos
sanos, total, inti, y podemos tener más hijos, y nos sale cabello y escoger el tiempo de vida, 1500 o los que pidamos, y nos dejan de 30 heliocrones de jóvenes, y no enfermarismo, ni envejece, y podemos salir a voluntad a diferentes partes del universo. Gratitud, maestro Liceo. Bueno, en cuestiones de filosofía y de creencias, la gente imagina cosas, pero no digan nuestros guías, nuestros maestros, que son los mayores jerarcas espirituales para estos días, para la esfera. Les guste o no les guste, a los perseguidores, a los plagiadores, a los mentirosos, a los calumniadores, a los difamadores, ellos son los jerarcas de mayor grado espiritual por estos días para esta esfera. Lo que ellos nos digan, eso es. Lo demás, todo es posible. La gente da a crear cosas, a mitomanías, a inventos. Así es que no creamos todo lo que se dice y tampoco lo neguemos. Simplemente, pues recibir el dato, como decía el maestro Kelly Induceo, dato recibido. Pero no podemos aceptar así a ojos cerrados estas cosas que nos dicen o se inventan. El internet está lleno de toda clase de historias y de cosas. Esa fue mi contestación. Gracias, venerable maestro Eliseo, por toda la sabiduría ofrendada el día de hoy. Gratísimas a los venerables maestros Jaque y Eusebio, a los venerables maestros Amayo Coabas, por darnos la oportunidad de conocer estas enseñanzas en la voz y el conocimiento del venerable maestro.